Saludos estudiantes, continuamos con estos videos sobre diseño de experimentos. Hoy abordaremos la tercera parte de introducción al diseño de experimentos. Nuestra temática, principios básicos y tipos de diseños. Y en el sumario, principios básicos del diseño de experimentos y clasificación y selección de los diseños experimentales. Para que un diseño tenga validez estadística, es necesario aplicar los tres principios básicos del diseño de experimentos. ¿Cuáles son? Aleatorización, repetición y bloqueo. De la aplicación de estos dependerá que los datos obtenidos sean útiles para responder a las preguntas planteadas y así obtener conclusiones válidas. Veamos ahora el primero de estos principios. Aleatorización. Consiste en hacer las corridas experimentales en orden aleatorio, es decir, al azar, y con materiales también seleccionados aleatoriamente. Este principio aumenta la probabilidad de que el supuesto de independencia de los errores se cumpla, lo cual es un requisito para la validez de las pruebas estadísticas que se realizan. Más adelante vamos a ver los supuestos de un modelo y ahí vamos a ver la prueba de independencia. También es una manera de asegurar que las pequeñas diferencias provocadas por materiales, equipo y todos los factores no controlados se repartan de manera homogénea en todos los tratamientos. Es decir, aquí estamos repartiendo las pequeñas diferencias entre todos los tratamientos y estamos asegurando que el error aleatorio sea lo más pequeño posible. Por ejemplo, se quieren probar tres tipos de tratamiento en este bosque que están aquí. Escoger los árboles al azar, es decir, hacer un muestreo probabilístico donde yo escoja al azar los árboles con los que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque no puedo llegar y decir que el primer tratamiento van a ser todos los que encuentre aquí en esta parte de aquí, puesto que todo ese tratamiento va a tener el efecto de borde y va a ser un efecto que va a también influir en la variable de respuesta que estoy tomando y me puede cambiar los resultados. Por lo tanto, lo que se pide es hacerlo al azar, escoger los árboles con que voy a trabajar al azar, mediante un muestreo probabilístico como se estudió en la asignatura estadística. Se tiene que medir en el laboratorio los resultados de varias pruebas en varios tratamientos. No hacer primero los de un tratamiento y después los del otro. Es decir, ¿qué pasa? En ocasiones tenemos 10 pruebas correspondientes al tratamiento 1, 10 pruebas correspondientes al tratamiento 2 y 10 pruebas correspondientes al tratamiento 3. No es recomendable hacer primero las 10 pruebas del tratamiento 1, después las del 2 y después las del 3. En primer lugar, ya tal vez si estoy trabajando con un equipo esté un poco más está calentado, nosotros estamos más cansados. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Alternar las pruebas. Tomar las 30 pruebas, hacer un muestreo, puede ser aleatorio o simple, y decidir el orden de las 30 pruebas. Principio de repetición. Es correr más de una vez un tratamiento o una combinación de factores. Importante, no es medir varias veces la misma unidad experimental, es repetir las unidades experimentales, es decir, trabajar con varias unidades experimentales. Repetir es volver a realizar un tratamiento, pero no inmediatamente después de haber corrido el mismo tratamiento, sino cuando corresponda de acuerdo con la aleatorización. Las repeticiones permiten distinguir mejor qué parte de la variabilidad total de los datos se debe al error aleatorio y cuál a los factores. Cuando no se hacen repeticiones, no hay manera de estimar la variabilidad natural o el error aleatorio, y esto dificulta la construcción de estadísticas realistas
en el análisis de datos. Algo muy importante. Muchas técnicas estadísticas están enfocadas a disminuir la cantidad de repeticiones, pero hay un límite hasta donde se puede disminuir la cantidad de repeticiones, porque a partir de ahí se empieza a perder en la validez de los resultados de la estadística. Eso cuando veamos diferentes pruebas estadísticas vamos a ver que casi todas nos están diciendo cuál es la cantidad mínima de repeticiones que se deben hacer. Por ejemplo, tenemos aquí este vivero y supongamos que estamos trabajando con dos tratamientos. Pensemos que hay un tratamiento en estas plantas que están aquí y el otro tratamiento en estas que están aquí. Vamos a aplicar el principio de repetición. Bueno, el principio de repetición es que no voy a comparar un tratamiento con otro midiendo una planta de uno y una planta del otro. Tendría que medir varias plantas. Pero también vamos a cumplir el principio de aleatorización. ¿Cómo lo voy a cumplir? Bueno, aleatoriamente voy a escoger, digamos, 20 plantas de esta parte que está aquí que representa un tratamiento. Aleatoriamente escojo, digamos, 20 por aquí y aleatoriamente escojo 20 por acá. ¿Y qué es lo que hago? Hago la comparación entre los dos tratamientos. Ahí cumplí el principio de repetición y el principio de aleatorización. Veamos ahora el bloqueo. Consiste en nulificar o tomar en cuenta en forma adecuada todos los factores que puedan afectar la respuesta observada. Al bloquear, se supone que el subconjunto de datos que se obtengan dentro de cada bloque, nivel particular del factor bloqueado, deben resultar más homogéneos que el conjunto total de datos. Vamos a verlo con un investigador quiere determinar si alguna de las maquinarias del mismo tipo, pero suministrada por diferentes proveedores, tienen el mismo rendimiento o hay alguna más eficaz que la otra. Bien. Entonces, la variable de respuesta con la que está trabajando este investigador es rendimiento. El factor estudiado serían los proveedores y los niveles, la maquinaria A, la maquinaria B, la maquinaria C y la maquinaria D. Pero él sabe también que hay otros factores que influyen en el rendimiento, como son el combustible con el que trabajen estas maquinarias, el material que van a procesar estas maquinarias y el operario. Entonces él puede nulificar el factor combustible y el material a procesar. ¿De qué forma? Bueno, él puede decir que va a trabajar cada maquinaria con el mismo tipo de combustible y que cada maquinaria va a procesar el mismo tipo de material. Entonces él la nulificó. Ya no tiene que preocuparse por el combustible ni por el material a procesar. Eso es lo que significa nulificar, cuando el investigador logra un factor que no está estudiando que quede igual para cada uno de los niveles. ¿Dónde él va a tener un problema? En el operario. No puede clonar 4 operarios para trabajar en las máquinas. Entonces va a tener que tomarlo en cuenta. Y en este caso, lo que vamos a hacer es minimizar. Es decir, el investigador no tiene la certeza
de que los operarios vayan a trabajar igual, al mismo ritmo, por la experiencia, por cualquier otro motivo, y entonces él va a tomar en cuenta, va a tratar de minimizar ese factor que no está estudiando y que puede influir en su variable de respuesta. Bueno, una forma de hacerlo es que se van a probar 4 veces cada maquinaria, se va a trabajar 4 días de 8 de la mañana a 11 de la mañana, las 4 maquinarias al mismo tiempo, de lunes a jueves, y lo que va a hacer él es esta distribución. Tiene maquinaria 1, maquinaria 2, maquinaria 3, maquinaria 4, primer día, segundo día, tercer día y cuarto día, y simplemente él lo que va a hacer es distribuir los operarios, es decir, los va a tomar en cuenta, simplemente tal vez aquí trabaje el operario 1, el 2, el 3 y el 4. Al otro día aquí trabaje el operario 2, aquí tal vez el 4 y aquí el 3. Entonces este operario 2 ya no trabajaría aquí, tal vez aquí trabaje el 4, aquí trabaje el 3 y el 1. Bueno, ya en este caso, aquí podría trabajar el 1, aquí el 2 y aquí el 4. Este día trabajaría el operario 3 en la maquinaria 4, aquí el operario 1 en la maquinaria 4 y aquí el operario 2 en la maquinaria 4. ¿Qué resultado va a obtener él? Pensemos que el operario 2 sea un poco más hábil. Bueno, si el operario 2 es un poco más hábil, entonces el primer día va a lograr que la maquinaria 2 tenga un poquito más de rendimiento. Pero el segundo día lo va a lograr con la 1. El tercer día con la 3 y el cuarto día con la 4. Entonces ese poco más lo está repartiendo entre todas las maquinarias. De haber un operario que sea un poco menos hábil, también va a pasar que ese poco menos lo van a hacer las 4 maquinarias. Y a la hora de comparar el rendimiento de las maquinarias, se es justo. Es decir, no tenemos la preocupación de que si salió la mejor maquinaria, digamos la maquinaria 3, si fue porque en ella trabajó un operario que era mucho mejor que los demás operarios. Eso es lo que consiste el bloque. Veamos este. Se llevó a cabo un experimento para determinar la eficacia de fertilizantes de nitrógeno en 3 concentraciones diferentes para una cierta especie de árbol. Se consta de 3 parcelas experimentales, pero considerando que pueden existir variabilidad entre las parcelas experimentales, se decidió que cada uno de los 3 fertilizantes fuera aplicado a las 3 parcelas experimentales. Realizado el experimento, el investigador, mediante un muestreo aleatorio, selecciona de cada parcela 8 árboles por cada tipo de fertilizante. Mide su altura y, aplicando métodos estadísticos, determina qué concentración de nitrógeno es más efectiva para el crecimiento de la planta. Vamos a ilustrar el ejemplo anterior. Aquí tenemos la parcela 1, la parcela 2 y la parcela 3. El investigador sospecha de que esta parcela puede ser un poco diferente a esta y puede ser un poco diferente a esta. Por eso decide aplicar los 3 fertilizantes en cada una de las parcelas. Dividió las parcelas y de modo aleatorio decidió qué fertilizante utilizar en cada bloque de la parcela. Quedó fertilizante 1, 2 y 3, fertilizante 2, 1 y 3, fertilizante 2, 3 y 1. Bien, hablamos
con anterioridad de la homogeneidad de un bloque. ¿Qué quiere decir la homogeneidad de un bloque? Estas 8 mediciones o las mediciones que se hagan en este bloque van a ser más homogéneas que todas las mediciones del fertilizante 1. Es decir, el fertilizante 1 tiene aquí 8 mediciones, 8 mediciones y 8 mediciones. Pero si yo comparo la varianza de estas 8 mediciones contra la varianza de las 24 mediciones del fertilizante 1, la varianza del fertilizante 1 en estas 8 mediciones debe de ser menor. Es decir, ellas deben de ser más homogéneas, puesto que estas dos están también influenciadas por la región donde se encuentra la parcela. Y ese fue el motivo por el cual el investigador decidió hacer bloques. Entonces, ¿qué hizo el investigador al final? Tiene 8 mediciones de cada parcela, tiene un total de 24 mediciones por tratamiento, y aplicando métodos estadísticos va a determinar cuál es el mejor tratamiento, es decir, cuál es el mejor fertilizante o la mejor concentración de fertilizante para favorecer la altura de la planta. ¿Cuál es la variable respuesta? La altura del árbol. ¿Cuál es el factor estudiado? El fertilizante. ¿Cuáles son los niveles del factor estudiado? Las 3 concentraciones de nitrógeno. Veamos entonces el principio de aleatorización. ¿Cuándo se cumple el principio de aleatorización? Bueno, en primer lugar, cuando él aleatoriamente reparte los 3 tipos de fertilizantes dentro de cada una de las parcelas. También cuando aleatoriamente selecciona 8 árboles de cada bloque en cada parcela respecto al tipo de fertilizante, es decir, 8 del fertilizante 1, 8 del fertilizante 1 y 8 del fertilizante 1, un total de 24. Ahí está repitiendo. Y el principio del bloqueo, bueno, lo logra cuando decidió dividir cada parcela en 3 partes y aplicar en cada una de ellas las 3 concentraciones de fertilizante, porque sospecha que hay cierta diferencia entre una parcela y la otra. Vamos a ver ahora la clasificación y selección de los diseños experimentales. Existen muchos diseños experimentales para estudiar la gran diversidad de problemas o situaciones que ocurren en la práctica. Bueno, en estos momentos estamos dándole clases a estudiantes de varias carreras, por lo tanto, cada uno de ellos en su carrera tiene una diversidad de problemas o situaciones a resolver. Esta cantidad de diseños hace necesario saber cómo elegir y el más adecuado para la situación dada. Y por ende es preciso conocer cómo se clasifican los diseños de acuerdo a su objetivo y su alcance. Bien, existen 5 criterios fundamentales para decidir cuál diseño voy a realizar. Como pueden ver aquí, el más importante es el objetivo del experimento, que es el primer paso de la primera etapa de un diseño experimental. Incluye el número de factores a estudiar, el número de niveles que se quiere probar en cada factor, los efectos que interesa investigar, el costo del experimento, el tiempo y la precisión deseada. Veamos ahora algunos tipos generales de diseño, sobre todo asociados con este curso que estamos recibiendo. Bien. Teniendo en cuenta que el objetivo
del experimento se utiliza como criterio general de clasificación de los diseños experimentales, mientras que los otros 4 puntos son útiles para subclasificarlo, nosotros vamos a mostrar 4 tipos de diseño que tienen que ver con este objetivo. Y en la medida que adelantemos en el curso, vamos a ver las subclasificaciones. Por ejemplo, diseños para comparar 2 o más tratamientos. Son los diseños donde el investigador quiere saber cuál es el mejor tratamiento. Ojo, la cantidad de tratamientos pueden venir de un diseño que tiene un solo factor y entonces los niveles van a ser igual a los tratamientos, o un diseño que tenga más de 2 factores, pero a él lo que le interesa es determinar cuál es el mejor tratamiento. Por ejemplo, tenemos aquí un investigador cuya variable de respuesta es la altura de la planta en centímetros. Él quiere investigar qué sustrato puede resultar más favorable para aumentar la altura de la planta y tiene 4 niveles, que en este caso serían los 4 tratamientos. Tendría turba, compost, humo de lombriz y gallinaza, y él lo que va a investigar es cuál de esas 4 es la mejor, cuál de esas 4 es la que más favorece a la altura de la planta. Tenemos diseño para estudiar el efecto de factores sobre las respuestas. Recuerden que en la clase anterior decíamos que el investigador conoce a priori cuáles son los factores que influyen en la variable de respuesta, pero que no necesariamente tiene que ser algo que sea de plena obligación. Muchas veces el investigador tiene sospecha de cuáles son los factores que influyen, pero no sabe en qué medida influyen. Entonces existen diseños de experimentos donde tengo, por ejemplo, el rendimiento en kilogramos como la variable respuesta, y el investigador sabe que en ese proceso, digamos que sea un proceso industrial, tiene la presión, la humedad, la temperatura, el tiempo y la concentración en por ciento, tal vez de determinado aditivo que lleve ese procedimiento, y él quiere determinar cuáles de esos factores son los que más influyen en el rendimiento en kilogramos, para tal vez con posterioridad investigar esos 2 factores de manera más profunda. Bueno, puede ser que el investigador, cuando aplique este diseño, resulte ser que la temperatura y el tiempo sean los 2 factores que más influyen en el rendimiento en kilogramos. Diseños para determinar el punto óptimo de operación del proceso. El investigador conoce que los 2 factores que más influyen en el rendimiento en kilogramos son la temperatura y el tiempo. Conoce también que la temperatura debe ser entre 40 grados y 80 grados. Y el tiempo durante el cual dura el proceso puede ser entre 50 minutos y 120 minutos. Pero él desea encontrar cuál es, dentro de ese rango, el valor que logra el mayor rendimiento. Entonces hace una investigación y puede determinar, digamos, que la temperatura óptima está en 72,3 grados y que el tiempo óptimo es en 61,3
8 minutos. Entonces está haciendo un diseño para determinar el punto óptimo de operación de un proceso. Diseños para la optimización de una mezcla. Vimos con anterioridad un diseño donde el investigador quería determinar cuál era el mejor tratamiento. Quería favorecer la altura de la planta en centímetros y buscaba de turba, compó, humo de lombriz y gallinaza cuál era el mejor. Pero ¿qué pasaría si nuestro investigador quisiera aprovechar las bondades de cada uno de esos sustratos? Entonces trataría de hacer una mezcla con ellos, y para eso existen diseños para la optimización de mezcla. ¿Qué resultado podría obtener? Bueno, el resultado que podría obtener es que tal vez la mezcla perfecta fuese un 10% de turba, un 40% de compost, un 5% de humo de lombriz y un 45% de gallinaza. Y esa mezcla va a resultar mucho mejor que cualquiera de esos sustratos independientemente. Y entonces ahí tenemos un diseño para la optimización de mezcla. Estos son, de forma general, los grandes grupos de diseños que vamos a estudiar, y como dijimos, en próximas clases vamos a ver las subclasificaciones de estos diseños. Gracias a todos por su atención y nos vemos en próximos encuentros.